Bendito el Señor. En el capítulo 8 y versículo 31 y 32 del libro de Juan, del Evangelio según San Juan, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Amén. Dele la mano al que está a su lado, dígale: yo soy libre porque tengo la verdad. Se puede sentar. Aleluya. En esta mañana, en la mayoría de las iglesias, tal vez los predicadores estén predicando sobre la Navidad, tal vez estén predicando sobre el nacimiento de Jesús, tal vez hayan actividades o eventos especiales para resaltar y conmemorar, amén, el nacimiento de nuestro Salvador. Amén. Que como costumbre se celebra el 25 de diciembre. En la mayoría de nuestros países se celebra, amén, esta celebración de la Navidad, y se celebra con bombos y platillos, como decimos nosotros. La gente hace un esfuerzo mayor por, ya sea ahorrar para el día 24, que es lo que usted y yo conocemos como la Nochebuena, aunque todas las cosas son buenas. Las familias se reúnen, y las familias, aleluya, viajan millas para llegar a un lugar donde todos reunidos pueden celebrar la noche antes de la Navidad o antes del 25 de diciembre. Y es una buena costumbre, es una buena costumbre, porque en tiempos como este, la gente está más abierta, aleluya, a escuchar de la palabra de Dios. La gente puede, aleluya, recibir información. Aquellos que tal vez no saben y no conocen, pueden preguntar, pueden llegar a una iglesia y escuchar, amén, información sobre el nacimiento de Jesús, de los eventos que rodearon ese día tan glorioso. No hay ningún problema en hacer eso. El problema está en cuando lo convertimos en una tradición. Aleluya. Y cuando hacemos de esa tradición, aleluya, que sobrepase lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros que tenemos que hacer, que es predicar todo el consejo de la palabra. Y muchas veces tenemos oportunidades para hacerlo durante todo el año y no lo hacemos, y queremos hacerlo solamente la semana del 24 o 25 de diciembre. Muchas personas nunca le predican a sus amigos durante el año, pero en Semana Santa hacen un esfuerzo por predicarle a alguien. Un verdadero discípulo predica 24/7, 365 días al año. Aleluya. Hello. Amén. Dije, un verdadero discípulo predica 24/7, 365 días al año. No espera, aleluya, un día festivo especial para predicarle a alguien. Y tenemos que cambiar nuestra mentalidad en cuanto a eso. Yo quisiera tomar unos minutos para tratar un tema que está caliente, está, como dijo el hermano Gutiérrez, sacadito del horno. Yo no sé cuántos de ustedes conocen este individuo que está detrás de mí en la pantalla. ¿Quién de ustedes sabe quién es este señor que está aquí? Miren, los muchachos jóvenes son los que saben quién es. ¿Ok? Este señor se llama Phil Robinson. Y él es uno de los integrantes del programa Duck Dynasty. Es un programa que está en una cadena televisiva americana, donde este hombre con toda su familia tienen un show, ¿cómo que le llaman? Un reality show. Y él y su familia tienen en su casa, en su compañía, cámaras de grabación y un crew que está siguiéndolos donde ellos van, lo que ellos hacen y un montón de cosas. Y se ha convertido en un hit. Esta gente se han hecho millonarios y le han producido millones a A&E, que es la compañía que está produciendo el show. Pero ese hombre que usted lo ve ahí todo barbudo y aparentemente parece que está homeless el pobrecito, ¿verdad?
Es un creyente devoto y es un hombre que tiene firme unas creencias en Dios, que a pesar de tal vez los millones que está haciendo, a pesar de la fama que ha alcanzado, en ningún momento ha dejado de manifestar su creencia y su fe en Dios. Y cada vez que hay alguien que se hace famoso o alcanza cierto grado de reconocimiento, ya sea en la nación o fuera de la nación, habrá siempre alguien que le pone el dedo, lo señala, le pone la mina para buscar la forma de destruirlo y para buscar la forma de dañarle. La semana pasada, o esta semana, una revista llamada GQ estaba haciendo una entrevista a Phil y tocaron un tema, es un tema un poquito sensitivo para muchas personas, tanto en la política como fuera de la política. Y le preguntaron a él acerca del homosexualismo, qué él creía acerca del homosexualismo, y él hizo unas declaraciones un poquito fuertes acerca del homosexualismo. Para no inventarme yo nada, le voy a buscar aquí verdaderamente lo que él dijo en esa entrevista, para que usted tenga una idea de lo que ocurrió. Y aquí dice en esta página de Atlantic, el verdadero escándalo del Duck Dynasty, los comentarios racistas de Phil Robertson. Y a él se le preguntó, o él dijo, acerca de la pregunta que se le hizo, que comenzando con el comportamiento homosexual, eso, déjeme apagar aquí para que ustedes me presten atención. Comenzando con el comportamiento homosexual, eso va a transformarse de ahí a la bestialidad, al estar acostándose aquí y allá con esta mujer, con aquella otra mujer. Y además él dijo que añadió diciendo que el ser homosexual es ilógico. Y después de eso hizo una declaración que pues yo no quiero ni repetirla aquí, porque un poquito, no es obscena, pero un poquito fuerte para tragar para muchas personas. Y con decirle que ser homosexual es ilógico, tal vez le da a usted a pensar, amén, lo que este hombre estaba diciendo en esta entrevista. Ahora, él se atrevió a pararse firme en sus convicciones y a declarar y a confesar lo que él creía. Él no hizo un comentario en contra de los homosexuales. Él solamente dice que la palabra de Dios, la Biblia que él lee y el Dios que a él le sirve y que él adora, considera el homosexualismo un pecado, y que la persona que continúa en ese comportamiento irá al infierno. Esa es la palabra, lo enseña. Lo leímos en el capítulo 5 o 6 la semana pasada del libro de 1 de Corintios, que ni los afeminados ni los que se echan con varones entrarán en el reino de los cielos. Amén. Aleluya. Yo no quiero hacer esta predicación acerca de si el homosexualismo es correcto o no. Solamente quiero que usted entienda que una vez usted conoce la verdad, usted es libre. Amén. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero lamentablemente estamos entrando en una etapa en la cual la libertad suya y la libertad mía como creyentes y como ciudadanos de esta nación está siendo infringida, porque el primer amendment de la Constitución americana me da a mí y le da a usted la libertad de expresión. Amén. Aleluya. Y hay algunas cosas que son consideradas, aleluya, como libertad de expresión, que no son tan buenas. Por ejemplo, aleluya, la pornografía es considerada libertad de expresión, pero es una libertad de expresión que es un poco ¿qué? Es un poco dañina. Y que cuando miramos a ver, esa libertad de expresión ha dañado y continuará dañando a muchos hombres y a muchas mujeres, generación tras generación. Pero se defiende, aleluya, esa libertad de poder expresar lo que uno cree. Cuando usted busca qué verdaderamente significa la libertad de expresión, usted encontrará diferentes significados. Para alguna persona significa una cosa y para otra significa otra. Ahora, ¿qué es
o qué incluye el derecho de libertad de expresión. ¿Ok? El derecho de libertad de expresión implica que los estudiantes dentro de las escuelas, cuando llegan a la escuela, no pierden su derecho de expresarse porque entraron, aleluya, a la escuela pública. Como estudiante usted puede todavía continuar expresando su fe en Dios. Hay un caso en la corte ahorita mismo que se está debatiendo de, aleluya, un grupo en Colorado, un club cristiano dentro de una escuela, que cuando llegan los estudiantes, aleluya, invitan a los clubes atléticos, invitan a los clubes de artes, invitan a todos los clubes que hay en la escuela para que den la información a los nuevos estudiantes, pero dejan fuera al club cristiano. Ahí están haciendo discriminación, porque se piensa que, aleluya, la escuela y la religión deben separarse. Pero no es así. Cuando un estudiante entra por las puertas de una escuela, no ha perdido sus derechos de libertad de expresión. Gloria al nombre del Señor. La libertad de expresión, aleluya, nos enseña y nos permite a nosotros que ciertas palabras y frases que son ofensivas, cuando se habla acerca de un partido político, y eso se ve en nuestros países mucho, ¿verdad? Personas que se van a discutir política y se insultan a los políticos, y usted los escucha en la radio y se dicen cosas ofensivas y hasta se maldice muchas veces. La libertad de expresión nos permite a nosotros hacer eso. La libertad de expresión nos permite a nosotros contribuir dinero a algunas campañas políticas. La libertad de expresión nos permite a nosotros incluirnos en algunas cosas simbólicas, como lo es el quemar una bandera. Muchas personas que están en contra de las guerras, ¿qué hacen con las banderas? Las queman. Ellos tienen la libertad de expresión para hacerlo. Están expresando su disgusto hacia la guerra. En el nombre de Jesucristo. Ahora, ¿qué cosas no están incluidas en el derecho de libertad de expresión? Yo no puedo incitar a acciones que hagan daño a otras personas. Yo no puedo pararme en esta congregación ahorita y gritar ¡fuego! 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 Para que todo el mundo salga corriendo, se tropiecen uno encima de los otros, se golpeen y se hagan daño. La libertad de expresión no me permite a mí, aleluya, incitar, aleluya, a hacerle daño a ninguna otra persona. No me permite a mí hacer o distribuir material obsceno. No me permite a mí, aleluya, imprimir artículos en contra o en periódicos en contra de los que están dirigiendo, aleluya, las escuelas o la administración de la escuela. Y no me permite a mí como estudiante abogar por los derechos de usar drogas ilegales dentro de los eventos en las escuelas. Hay un sinnúmero de cosas que no entran dentro del derecho de la libertad de expresión. Pero como cristianos nosotros en esta nación, hoy estamos siendo limitados en la forma en que podemos expresar nuestra fe. Y la Biblia nos llama a nosotros, aleluya, a expresar nuestra libertad. La palabra de Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Cuando yo conozco la verdad y yo soy libre, aleluya, a mí no me importa qué dice, aleluya, GQ, qué dice AB, qué dice DNC. Porque yo voy a expresar, aleluya, mi fe. Yo voy a expresar lo que la palabra de Dios me dice. El apóstol Pedro, si no me equivoco, fue el que dijo que es mejor obedecer. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero muchas veces por miedo a represalias, por miedo a la persecución, por medio a que nos señalen, en el nombre del Señor, nos quedamos callados y no hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Aleluya. Yo hablaba con Moisés ayer, veníamos de camino de, aleluya, de Atlanta, fuimos a recoger las naranjas, y hablaba con Moisés, en el nombre del Señor, y hablábamos de varios temas. Pero una de las cosas que yo le dije a él es que, ¿tú sabes por qué la fe dentro del círculo, de los círculos cristianos es tan débil? ¿Sabes por qué, aleluya, hay muchos creyentes que son tan débiles espiritualmente hablando? Yo le dije, porque no conocen su fe y porque no comparten su fe. Gloria a Jesús. La palabra me dice a mí que yo debo estar listo para presentar defensa de mi fe. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y muchas veces nuestros hijos y nosotros como padres no estamos haciendo lo correcto por transmitirle a nuestros hijos la fe que nosotros hemos recibido. Aleluya, aleluya. Usted no tiene que sentar a su hijo una hora diaria a hablarle del Evangelio. Usted no tiene que hacerlo, porque usted no está obligado a hacerlo.
Pero algo que está usted obligado a hacer es a vivir lo que usted declara, lo que usted confiesa. Porque si yo me paro en este púlpito a predicar algo, yo no lo vivo, soy un hipócrita. Entonces tenemos que predicar lo que vivimos y vivir lo que predicamos. Y la palabra de Dios nos enseña que tenemos que transmitirle a nuestros hijos, aleluya, la fe. ¿Por qué usted ve las iglesias hoy que no se ve mucha juventud en ellas? Porque hay un montón de ancianos, de personas de edad madura, que fallaron en transmitir, aleluya, a sus hijos la fe. No le comunicaron la verdad y sus hijos andan perdidos. Y las iglesias tienen de ancianitos. Y está bueno que los ancianos lleguen a la iglesia, no hay ningún problema en eso. Pero la mayoría de las iglesias no tienen las vibraciones, si fuese la palabra correcta, no estamos hablando esotéricamente. No tienen la vida, no tienen la energía, no tienen, aleluya, el deseo de empujar, de seguir adelante, porque la mayoría de las personas han perdido el empuje de la fe. Están conformes, están cómodos sabiendo que Cristo viene pronto y yo me voy a ir con Él. Pero no es a eso a lo que Dios nos ha llamado a nosotros. Dios nos ha llamado a nosotros a ser discípulos. Y dice la palabra aquí, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Estoy seguro que muchos predicadores están tal vez escribiendo o llamando a Phil Robinson para que él se disculpe públicamente de las declaraciones que él hizo. Estoy seguro que está siendo bombardeado por todos lados para que él se disculpe. ¿Sabe qué? Lo suspendieron del programa. Él no está participando en el programa. Él está sentado, no está cobrando un centavo. ¿Por qué? Simplemente porque hizo una expresión. Pero si miramos, en el nombre del Señor, lo que la agenda gay ha estado pidiendo por mucho tiempo, que es igualdad, que es, aleluya, que se le trate de la misma manera que todo el mundo es tratado, ahora ellos están haciendo lo mismo que estaban ellos quejándose antes. Porque Phil Robinson no piensa como ellos y no habla como ellos, en el nombre del Señor. Entonces a él le han puesto el dedo, lo están señalando y quieren eliminarlo. Hermano, tenemos una lucha, tenemos una guerra que se está levantando en esta nación, que si la iglesia de Jesucristo no abre los ojos, muy pronto vamos a tener aquí, como lo tienen en la Rusia, como tienen en la China, oficiales de la policía pendientes de qué estamos hablando y qué estamos diciendo. No podemos permitir que el gobierno se meta dentro de la iglesia, pero sí tenemos que orar para que los cristianos se metan en el gobierno. Porque, aleluya, hay casos que están en la Corte Suprema y que están por decidirse. Hay una pareja en Colorado, dueños de una pastelería, que vino una pareja gay a ellos para que les hicieran un pastel para celebrar su ceremonia de matrimonio. En Colorado el matrimonio gay no es aceptable. Ellos viajaron de Colorado a Boston, Massachusetts. Allá se casaron, regresan a Colorado y van específicamente donde esta pastelería para que le hagan un pastel. El dueño de la pastelería, siendo cristiano, siendo un hombre de fe y una mujer de fe, le dicen a esta persona que ellos no pueden preparar ese pastel porque su fe no va de acuerdo con lo que ellos hacen, o lo que ellos hacen no va de acuerdo con la fe de ellos. ¿Qué creen ustedes? Esta gente que hacen su vida, viven de hacer pasteles, están viendo y tal vez van a tener que cerrar la pastelería porque dos individuos quisieron que le hicieran un pastel y ellos se negaron a hacerlo porque su fe les indica a ellos que es un comportamiento malo, que es pecado delante de Dios, y como hijos de Dios no pueden involucrarse en ese tipo de actitud. Estamos entrando en una batalla fuerte. Amén. Y estamos, yo creo que en la recta más difícil. Y si la iglesia queda callada, se queda cruzada de brazos, hermanos, vamos a tener graves problemas. Porque pronto, aleluya, la mayoría, creo que en Utah o en Iowa, la Corte Suprema de ese estado tiró al piso, aleluya, la petición o la ley que habían escrito para no casar parejas homosexuales. Y se dio la orden de que inmediatamente se abrieran, aleluya, las oficinas gubernamentales para que se casaran los matrimonios homosexuales. Y si la Corte Suprema permite que eso ocurra en ese estado, ¿qué cree usted que va a pasar? Todos los otros 49 estados se van a ver obligados ¿a qué? A hacer lo mismo. Nosotros estamos en lo que se conoce como el Bible Belt, el cinto de la Biblia, aquí en el sur.
Sí, señor. Y damos gracias a Dios que Tennessee todavía está manteniéndose firme en ese asunto. Pero tenemos que continuar orando para que Dios elija, para que se elijan personas que mantengan ese pensamiento y que se afiancen a la palabra y que se agarren de los principios bíblicos. Porque si no, hermanos, vamos a encontrarnos como Sodoma y Gomorra muy pronto. Alabamos el nombre del Señor. Y tenemos que, aleluya, ver la realidad, porque muchas veces nos metemos y nos involucramos en tantas cosas que no sabemos ni en qué estamos involucrándonos. Gloria a Dios. Hay una agencia en los Estados Unidos, creo que se llama la ACLU y la NAACP. Son unas agencias que están promoviendo, en el nombre del Señor, una agenda un poquito fuerte. Hay una compañía que se llama Hobby Lobby. ¿Cuántos han ido a Hobby Lobby? Hobby Lobby es una compañía que el dueño es cristiano. Son cristianos, que no son de apellido Green. Y el gobierno pasó una ley llamada Obamacare. Bueno, no Obamacare, tiene otro nombre, pero se le conoce por Obamacare, para que se le provea seguro médico a todas las personas de la nación. Y ha sido una ley un poquito conflictiva. Era una ley que tenía más de 2,000 páginas y ninguno de los senadores y representantes decidieron leerla antes de votar por ella para pasarla. Y pasó. Y ahora están saliendo a la luz algunas de las cláusulas de esa ley. Y entre ellas está la cláusula que le fuerza a los dueños de negocio a proveerle servicios médicos o seguro médico, aleluya, a sus empleados, en los cuales se puede proveer lo que se llama como la píldora del día después. No sé cuántos de ustedes conocen cuál es la píldora del día después. Una pastilla que una persona que tiene sexo la noche anterior puede tomársela para, por si acaso iba a quedar embarazada, no se logre en la criatura. En cierta manera están proveyendo sistema o asistencia para el aborto. Y como creyentes, nosotros no apoyamos el aborto, porque se está matando a un ser indefenso. Amén. Amén. Y esta familia, aleluya, el dueño de esta compañía, de múltiples compañías a través de la nación, están en el mismo dilema que está la pareja que está en Colorado. Porque ellos van a tener que quitar los servicios médicos a sus empleados. Imagínese usted como creyente quitarle servicios médicos a sus empleados. ¿Cómo se siente usted? Pero están entre el pan y la pared, porque si no lo hacen estarán proveyéndole a sus empleados un servicio que va en contra de su fe y en contra de sus principios. Aleluya. Y esto va a ir también a la Corte Suprema. Pero tenemos en la Corte Suprema un montón de hombres y mujeres que han sido elegidos por presidentes, que son buenas personas, gente que no temen a Dios y que están puestos ahí con esa misma intención de que cuando haya un problema, aleluya, difícil a la Corte Suprema, se vaya para el lado, aleluya, del partido o del presidente que está gobernando y se pasen leyes que van a afectar, aleluya, a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos. Aleluya. Por eso es que en esta mañana lo que yo le vengo a pedir por favor a usted como iglesia es: conviértase en un verdadero discípulo de Cristo y permanezca en las palabras de Él. Amén. Aleluya. Porque si permanecemos en la palabra, hermano, el que se para firme en esta palabra, dice la Biblia que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Aleluya. Si nosotros nos paramos firmes en lo que la palabra enseña y no damos nuestro brazo a torcer, hermano, Dios nos va a honrar. Aleluya. Gloria a Y Dios. mire, ¿qué recibe la iglesia del gobierno? La exención de impuestos. Si nos quitaran la exención de impuestos, seguimos para adelante en el nombre del Señor. Aleluya. Eso no es ningún problema. Pero no podemos permitirle ni al gobierno ni a la cultura a que nos cierre la boca, porque ya que nos cierre la boca, la Biblia dice que las piedras van a ¿qué? Que las piedras van a hablar. Y no podemos darnos el lujo de que las piedras hablen por nosotros. Es más, ya hay muchas piedras que están hablando. Gloria al Señor. Aleluya. Sí, hay muchas piedras que están hablando en el nombre del Señor. Aleluya. Tenemos que ver y tenemos que centrarnos, aleluya, en lo que es la verdad de la palabra. Tenemos grandes figuras como Bill O'Reilly. ¿Quién conoce a Bill O'Reilly? ¿Nadie sabe quién es Bill O'Reilly? Bill O'Reilly tiene un programa en la cadena de televisión llamada Fox. Es un hombre que es muy famoso, un hombre muy conocido. Y Bill O'Reilly es católico. Él declara en su programa que él es católico y que él sigue la fe católica. Pues Bill O'Reilly, comentando sobre el asunto de Phil
Robinson comienza a azotar a Phil Robinson porque él dice que lo que él dijo es incorrecto y que Phil no tiene ningún derecho de juzgar a nadie porque la Biblia nos dice que no debemos juzgar a nadie. Y usa una porción de Lucas 6:37. Vamos a ir allá, creo que Lucas 6:37 o 36. Entonces tenemos a entretenedores, gente en la televisión, que están tratando de establecer una doctrina simplemente utilizando un versículo de la palabra. Y usted y yo debemos saber, oiga esto, usted y yo debemos saber que no se puede hacer una doctrina de un solo versículo de la palabra. Amén. Gloria a Jesús. Y que cuando sacamos de contexto la palabra, lo único que tenemos es un ¿qué? Es un pretexto. Amén. Lo único que tenemos es una mala enseñanza. Aleluya. Lo único que podemos formar de eso es una herejía. Amén. Y Bill O'Reilly es una persona que millones de personas lo miran diariamente. Y muchos cristianos también lo ven. Y si usted va a recibir su teología de Bill O'Reilly, usted está en error. Usted debe recibir su teología de la palabra de Dios y de las predicaciones que se dan en la iglesia, lo que se enseña dentro de la iglesia. Amén. No de un artista de televisión, no de una persona que es un comentarista. Porque eso es todo lo que Bill O'Reilly es. Mira lo que dice el versículo 37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Pero lo único que Bill O'Reilly utilizó fue no juzguéis y no seréis juzgados. Y Bill O'Reilly dice que Phil no tiene el derecho de juzgar a los homosexuales porque Dios no le ha dado a él el derecho de juzgarlo. Pero lo que Phil dijo tiene que ver con la salvación de la persona. Y Dios es el que juzga correcto o incorrecto acerca de la salvación de las personas. En el capítulo 20 del libro de Apocalipsis la palabra nos dice que el que no se haya escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Amén. Porque Dios va a juzgar a los muertos. En el nombre del Señor. Dios es el que juzga para vida eterna o para condenación eterna. Aleluya. Pero usted y yo tenemos la responsabilidad de juzgar. Y la palabra juzgar en el original tiene que ver con asesar, hacer un assessment, hacer un juicio, tener la información correcta. Usted juzgó muchas cosas para llegar aquí. Juzgó qué ropa se iba a poner. Juzgó qué zapatos se iba a poner para que le combinaran con la ropa. Usted juzgó, aleluya, qué dirección iba a tomar para venir al templo. Si se iba a la derecha, si iba a la izquierda, si seguía hacia adelante, si se detenía, miró su límite de velocidad. ¿Cierto o falso? Porque juzgamos todo el tiempo. Hacemos una asesoría de nuestros actos. Y eso es lo que dice aquí. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, aceptada, remecida y rebosada darán en vuestros regazos, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. En nombre del Señor. Y aquí se está hablando, aleluya, de personas que están juzgando a otros basándose o no basándose en lo que ellos mismos están haciendo. Si Phil está juzgando a los homosexuales y él es homosexual y él está envuelto en un comportamiento homosexual, pues entonces él se está convirtiendo en un ¿qué? En un hipócrita, y él está juzgando de esa manera. Pero no es a eso a que Dios nos ha llamado a nosotros. Nosotros tenemos que juzgar el comportamiento, tenemos que ver, tenemos que señalar, tenemos que buscar la forma de corregir ciertas cosas que están dando dentro y aún fuera de la iglesia, aún dentro de nuestra comunidad. Aleluya. Amén. Mire, cuando usted era muchacho, yo no sé cómo era muchacho, esto pasaba por en mi país, me cuentan, porque yo no recuerdo, yo soy un muchacho de solo 47 años. Digamos que el hermano Isaías y el hermano Elmer, que son hermanos de carne y sangre, andaban allá en su barrio haciendo sus travesuras. Ellos no hacían travesuras, ya que ellos eran buenos muchachos. Su mamá no está aquí para decirnos, pero vamos a considerar que eran buenos muchachos por la fe. Y uno de los vecinos los agarraba a ellos haciendo cosas indebidas. La mayor parte del tiempo ese vecino
Los tomaba de la mano, les daba una buena golpiza, los tomaba y los llevaba hasta su casa y le decía a su mamá y le decía a su papá: aquí están sus hijos, estaban haciendo esto y lo otro, yo les di una buena paliza, una buena tunda, una buena cueriza, dicen ustedes. Y aquí los tiene, los traigo para que usted se encargue de ellos. ¡Ah! Diría doña María. ¡Ah! ¡Qué bonito! Papaito chulo, usted decía. ¡Ay, papaito chulo! ¿Qué problema te has metido? ¿Ah? Y los tomaba ella, los metía dentro de la casa, hablaba con ellos y encima de la paliza y la cueriza que le dio el vecino, les tiraba otra encima. Porque dentro de la comunidad, la gente velaba por el bien de la comunidad. Amén. Hoy usted vive en esta casa, tiene un vecino a la derecha, tiene un vecino a la izquierda, vive ahí 5 o 6 años y no conoce el nombre del vecino. Así es. No sabe quién es, no sabe ni cuándo llega ni cuándo sale, no sabe cuántos hijos tiene, qué clase de carro maneja. ¿Por qué? Porque estamos encerrados en nuestro propio mundo. Y como a mí no me importa lo que hace mi vecino, ¿para qué no se mete en mi vida? Yo no me meto en la de ellos. Y lo que hemos creado es una cultura suprimida, aleluya, que lo que está permitiendo es que nuestros hijos caminen muchas veces en nuestro propio vecindario haciendo pocas vergüenzas. Amén. Por miedo a que la gente no piense mal de nosotros, que van a pensar que somos aleluya. Mira, hay gente que no sale con su Biblia para que la gente no sepa que son cristianos. Gloria a Jesús, aleluya. No la cargan, no la utilizan. No la tienen ni en su carro, ni en su casa. No oyen radio cristiana. Usted se sube al carro de ellos y lo que escucha es 92.9, 101. Whatever, yo no sé. Pues yo no sé cuáles son las estaciones no cristianas. ¿Qué? Porque cuando le dan el right al compañero de trabajo para que no piense mal de ellos, pues le ponen lo que tal vez a ellos les gusta. ¿Te gustan las románticas? ¿Te gusta ¿qué? La bachata? ¿Te gusta la salsa? ¿Te gusta el merengue? ¿Qué te gusta? En vez de aprovechar la oportunidad cuando van de camino para el trabajo, darle right a ese vecino, a ese amigo, a ese compañero, y ponerle la música cristiana, poner una predicación, ponerle radio cristiana. Aleluya. Pero muchas veces, para que no piensen mal de mí, piensen que soy un religioso, aferrado, fanático, mejor yo paso por alto la oportunidad de ser un verdadero discípulo de Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Amén. El día que tú te adueñes de la verdad de la palabra, no te va a importar lo que piensen de ti. Gloria a Dios. Aleluya. No te va a importar lo que piensen de ti. Hay mucha gente dentro de las iglesias que se llaman cristianos que nunca han hecho una confesión de fe. Hay mucha gente dentro de las iglesias que se llaman cristianos porque papi era cristiano, porque mami era cristiana. Aleluya. No conocen nada de la Biblia, no conocen nada de las Escrituras. Usted lo manda a buscar el libro de Salomón y lo buscan. Salomón no tiene libro, ¿verdad? ¿Hello? ¿Tiene Salomón libro? No. Escribió, pero... Sí, exacto. Hay libros que él escribió, pero no se llama Salomón. Aleluya. Pues yo estaba pensando, ay, el pastor se equivocó. No es el nombre del Señor. Porque no tienen el conocimiento de la Escritura necesario, porque no se han dedicado, aleluya, a estudiar y aprender su fe. Viven de domingo a domingo. Aleluya. Gloria al Señor. Hermanos, y Dios nos ha llamado a ser cristianos, discípulos. Amén. Aleluya. Si nosotros seguimos por el camino en que vamos, no sé cuántos años pasarán, cuántas generaciones pasarán antes de que lo que usted y yo estamos hoy predicando. Lo que yo les hablaba unos domingos antes acerca de los hermanos en la China, de los hermanos en la Rusia, en países que están siendo oprimidos, están predicando, que están muriendo por predicar la palabra y predicar el evangelio. No se va a encontrar. Y tenemos que aprender a presentar defensa de nuestra fe. Amén. Amén. Si alguien le pregunta a usted en el trabajo, mira, ¿cuánto ustedes donan, aleluya, dinero en sus compañías cuando pasan haciendo peticiones? Hay muchas compañías que piden, te vamos a donar para tal cosa, y le pasan viendo $1 a cada persona.
¿A quién le han pedido alguna vez en su trabajo que done algo para alguna agencia? Mire para allá. ¿Ok? Y hay personas que dan bajo presión. Personas que dan bajo presión. Sin saber para qué están dando. Sin saber para qué están dando. Hay una agencia que se llama United Way. ¿Quién conoce aquí lo que es United Way? El United Way constantemente está pidiendo dinero. Pero sabe usted una cosa, que United Way soporta y apoya Planned Parenthood. Y Planned Parenthood es uno de los promotores más grandes del aborto y del sexo libre en esta nación. Y si usted da a United Way y United Way le da a Planned Parenthood, usted está contribuyendo para que sus hijos en las escuelas, para que sus sobrinos, para que sus primos, sus nietos reciban de Planned Parenthood, porque Planned Parenthood entra a las escuelas a darle charlas educativas sexuales a los muchachos y a promover el sexo libre dentro de las escuelas. Ahora, no se permite que un grupo de cristianos hable de su fe, pero sí se permite que Planned Parenthood entre a decir a los muchachos que tengan sexo libre, que ellos tienen los anticonceptivos, no anticonceptivos, ¿cómo se llama la palabra? Sí, anticonceptivos necesarios para que no quede embarazada la muchacha. Y muchas veces hay cristianos que están apoyando, aleluya, ese tipo de organizaciones. Conoceréis la verdad. Mire, nosotros tenemos libre albedrío. Amén. Y el libre albedrío que tenemos es un regalo de Dios. Amén, Señor. Porque cuando Dios hizo al hombre en el huerto del Edén, Dios lo puso en medio del huerto y le dijo: mira, de todo lo que hay aquí tú puedes comer, con la excepción de con la excepción de se le dio un mandamiento: de ese árbol que está en el medio del huerto no comas, porque el día que comas vas a morir. Y en realidad, aleluya, Dios estaba haciendo una prueba con el hombre. Dios quería probar cuán obediente iba a ser el hombre y cómo iba a ejercitar su libre albedrío. Porque Dios no lo fuerza a usted a ser bueno, pero tampoco lo fuerza a ser malo. Aleluya. Usted toma la decisión. Gloria a Jesús. Usted es responsable por sus decisiones. Sí, Señor. No podemos regular el mal comportamiento. Pues no podemos regularlo. La gente es libre de hacer lo que quieren hacer. Aleluya. Pero la gente tiene que entender que si usan el libre albedrío para cometer un crimen, habrán unas Sí, consecuencias. Señor. Amén. De la misma manera en la palabra, Dios le dice a Adán: puedes comerle todo lo que hay en el huerto, menos de ese, y el día que de él comas, ciertamente vas a morir. Habían unas consecuencias, aleluya, por violar el mandato divino. Nosotros tenemos que entender que tenemos libre albedrío, que somos libres en el Señor. Y como hablamos de otro día, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna cosa. Aleluya. En el nombre del Señor. Entonces tenemos que aprender nosotros a usar la libertad que Dios nos ha dado, no solamente para mi beneficio, sino para el beneficio de los que me rodean. Amén. Gloria a Jesús. Y aprovechar todas las oportunidades que tengamos para expresar nuestra fe en Dios. Aleluya. Si la iglesia se calla, si la iglesia se atemoriza, y es lo que muchos quieren hacer: callar a la iglesia. Callar la iglesia. Se ha derramado mucha sangre, y sobre todo la sangre preciosa del Cordero sin mancha, Jesucristo, el Hijo de Dios, que fue derramada en la cruz del Calvario, para que este evangelio se predique en todo el mundo. Estos, aleluya, eventos, estas cosas que acontecen, lo que deben es animarnos a nosotros, lo que deben es impulsarnos a nosotros a no quedarnos callados. Lo que deben es impulsarnos, hermanos, a abrir nuestra boca y a declarar y a llamar y a hacer las gestiones necesarias para dar a conocer nuestra fe en Cristo Jesús. Gloria a Jesús. Hace unos años atrás, no sé cuántos años, cuando comenzaron las manifestaciones en todos los estados de la nación acerca de la reforma migratoria. ¿Cuántos años es eso? ¿3, 4 años? Hermanos, salió gente que no se sabía que había en la nación. No se sabía que había tanta gente en favor de una reforma migratoria como salió en aquellos días. Porque la gente quería ¿qué?
que se hiciera algo en favor de quién, de ellos, porque a nadie le gusta que se haga algo en contra de ellos. Nos gusta que se haga algo en favor nuestro. Aleluya. Pero a nosotros nos toca hacer algo en favor de él, Aleluya. en favor de la fe. Dios no ocupa mi ayuda, porque Dios no ocupa mi ayuda, Él es Dios. Amén. Él no me necesita a mí. Él lo que tiene que hacer es dar la orden, mandar ángeles. Es más, ni mandar los ángeles, decir la palabra. Y todos los que quieran que sean salvos se salvan en un segundo. Pero debemos de entender que es un privilegio para nosotros, es un honor para nosotros el declarar las verdades. Como dijo, aleluya, Nabucodonosor, es necesario que yo declare las verdades, los milagros y las señales que Él ha hecho por mí. Pablo decía que para él era una necesidad, porque necesidad me es impuesta y hay de mí si no declaro el Evangelio. Tenemos que mirar nuestra vida como un privilegio, y que es, hermanos, debe ser un orgullo el que yo pueda expresar mi fe. Y estamos en una nación que, entre comillas, nos permite hacerlo. Pero si nos quedamos escondidos y nos dejamos atemorizar, pronto nos van a dar una ley que se prohíba el hacerlo. Gloria a Jesús. En el ejército ya se pasó una orden que no se puede proselitar. O sea, que si tenemos un sargento que es cristiano y tiene un subordinado especialista, private, o de la rama del ejército que sea, que no conoce de Dios y él quiere predicarle del Señor, no puede. Por ley no puede dentro del ejército. Es condenado en los Estados Unidos de América. En los Estados Unidos de América. Defendemos las libertades en diferentes países del mundo. Queremos implantar la democracia en otros lugares. Pero en nuestra propia tierra, en nuestra propia nación, estamos cerrándole la boca a aquellos que nos defienden. Y todo esto se hace, hermanos, a espaldas de la gente. Todo esto se hace, aleluya, para que la gente, aleluya, no exprese su fe en Cristo Jesús. Phil, aleluya, es un hombre que debe ser reconocido, no por la barba, que debe ser reconocido no por los artefactos que hace para llamar patos cuando están en la cacería, porque eso es lo que hacen ellos, en nombre del Señor, sino que él debe ser reconocido verdaderamente por su posición firme y su defensa área de la fe que él proclama y él predica. Hay un movimiento que se llama I am second. ¿Quiénes han escuchado eso? Soy segundo. ¿Quién ha escuchado ese movimiento? I am second, soy segundo. Yo les recomiendo que usted vaya a la página de internet iamsecond.com, creo que es .org o .net, no recuerdo muy bien ahora. ¿Ok? Y usted vea los videos que hay en esa página de personas que se consideran segundos, que aunque son famosos, que aunque son gente reconocida, que son gente millonaria, se consideran segundos, porque el primero en su vida es Cristo Jesús. Y tenemos que volver a hacer a Cristo el primero en nuestra vida. Amén. Aleluya. Y tenemos que volver a hacer, aleluya, de esta palabra lo que verdaderamente es la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Si dejamos que el enemigo se pare sobre esta palabra, hermanos, no tendremos con qué defendernos ni a dónde ir. En esta mañana yo les pido que usted, aleluya, se adueñe de valor, se adueñe en el nombre del Señor, aleluya, de valentía, y usted defienda su fe, y usted hable como Pablo le dijo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. Gloria a Dios. Aleluya. Yo no sé cuántos años yo voy a vivir, yo no sé. Yo quisiera vivir 100, 150 años. Aleluya. No sé, usted me soportaría 150 años. Mi esposa no me soportaría 150 años. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Pero los días que Dios nos dé, los días y los años que Dios nos regale, bueno, tenemos que trabajar arduamente. Amén. 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 Trabajar arduamente. Amén. Para que la fe, que es tan preciosa para nosotros, no se pierda. Por eso fue que Dios le dijo al pueblo de Israel, en el capítulo 6 de Deuteronomio, Dios le dice al pueblo de Israel, enséñale la palabra a tus hijos, estando en la casa, en el camino,
al acostarte, al levantarte. Aleluya. Cuando tus hijos te pregunten ¿por qué se hace esto? Aprovecha la oportunidad para decirles el por qué se hace eso. Gloria a Jesús. Pero muchas veces desperdiciamos la oportunidad de enseñar a nuestros hijos porque estamos tan atareados con el Facebook, estamos tan atareados con las redes sociales. Si no me equivoco, fue en Francia que una mujer salió caminando por, ¿cómo se llama?, por el puerto, y estaba actualizando su update en Facebook y se cayó al mar. Tuvieron que mandar a rescatarla. Y dicen, lo que yo escuché en la radio fue que no tuvo necesidad de buscar otro teléfono porque cuando la encontraron todavía tenía el teléfono agarrado a la mano. Bueno, yo veo hermanos, yo veo hermanas, yo veo gente no cristiana que pasan más tiempo metidos en el teléfono, en la computadora, buscando lo que hay en Facebook que lo que hay en el Livebook. Aleluya. Sí, Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Hay niños que están creciendo sin padres, sin papá y sin mamá, Gloria. porque papi y mami están todo el tiempo metidos en el dichoso Facebook. Me encontré con una pareja que yo casé el otro día y me dio lástima porque él venía adelante y ella venía atrás, y lo saludo a él: ¿cómo están? Bien, 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 muy bien. Y cuando llega ella la veo triste. Le digo: ¿qué te pasa? ¿Ves cansada? ¿Estás bien? Dice: las cosas no están buenas. Digo: ¿qué pasa? Ya se metió en el Facebook. Y eso le está causando problemas dentro del matrimonio. Aleluya. No tienen hijos, pero eso está causando problemas en el matrimonio. Y sería tonto él de no hacer los ajustes necesarios para mantener a su esposa contenta, alegre, dichosa. Nosotros tenemos que meternos en el Livebook. Aleluya. Gloria al Señor. En esta mañana yo solo quiero hacer un hincapié, quiero hacer un énfasis, hermanos, en que nosotros tenemos que caminar en la libertad que Dios nos ha dado. Amén. Y la palabra nos dice que si yo conozco la verdad me hará libre. Amén. En el capítulo 14, versículo 6 del Evangelio de Juan, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Gloria a Dios. Usted quiere llegar al Padre, debe de entrar a través de Jesús. Amén. Él es la verdad. Y si usted llega a conocer esa verdad lo va a hacer a usted libre. Y cuando usted conozca esa verdad y lo que la Biblia dice acerca de esa verdad, de cómo esa verdad vivió, usted va a querer imitar a esa verdad. Gracias. Usted va a querer caminar como Jesús caminó. Usted va a querer actuar como Jesús actuó. Usted va a querer hablar como Jesús Amén. habló. No estamos llamados, hermanos, a ser famosos y a ser reconocidos, pero sí estamos llamados a ser discípulos. Amén. Amén. Sí estamos llamados a ser discípulos. Así que, por favor, aduéñese, aleluya, de agallas, amárrese bien el cinto, prepárese, porque la palabra dice que vendrán días en los cuales los van a acusar, los van a perseguir, los van a llevar a las cárceles y hasta nos van a matar. Eso ya está ocurriendo en el mundo. Desde el 2006 al 2009 fueron los años de más persecución cristiana alrededor del mundo. De 2006 al 2009 miles han muerto por su fe y siguen muriendo en países, aleluya, que impiden
la predicación de la palabra abiertamente. Tenemos hombres y mujeres que no les importa que los crucifiquen en los medios, que los crucifiquen en la televisión, que pierdan su ingreso del programa de televisión. La palabra de Dios dice que Dios honra a los que le honran. Aleluya. Y si a Phil lo despiden del show, Dios se va a proveer para darle un show. Amén. No hay ningún problema. Él no ocupa del show, si es un millonario vendiendo esos aparatos, haciendo ruido. Amén. Pero roguémosle a Dios que cuando nosotros estemos como está Phil, que como estemos nosotros, estamos ahí frente siendo crucificados y golpeados y abatidos, que podamos tener la fortaleza de decir lo que dijo Job: si me matan, yo sé que me levantará. Amén. No hay problema ninguno. Amén. Amén. Y que podamos poner nuestra vida por el Evangelio. Amén.